Y empiezo con una pregunta. ¿Quién sabe cuál es el cuarto mandamiento? Conoce los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál es el cuarto mandamiento que el Señor le dejó a su pueblo? ¿Alguien se acuerda? Vamos a borrar esa parte en el video, en la predicación. Yo voy a editar como voces que todos lo dicen al unísono, para que digan ayer los de Castillo el Rey la Fe, los de la iglesia sí saben cuál es el cuarto mandamiento. Entonces vamos a editarlo, vamos a decirle, el cuarto mandamiento es: guardarás el día de reposo. Entonces yo le pregunto y usted contesta, que yo lo voy a editar. Bueno, vamos a empezar la predicación. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Cuál es el cuarto mandamiento, Castillo el Rey Cancún? Todos se van a asombrar, van a estar bien espantados. Esa iglesia estudia la palabra, son teólogos, ¿verdad? Dice mi papá, teololocos, ¿verdad? El cuarto mandamiento habla acerca del reposo en el Señor. Y si usted abre su Biblia conmigo en Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11, ahí está en el contexto los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios le deja a su pueblo. Recuerde que los mandamientos son ordenanzas que el Señor le da a la iglesia para su bienestar, para su bendición, para que les vaya bien, para que todos los que hagan prospere. Para eso dejó unas ordenanzas el Señor. Y una de ellas, el cuarto mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué impresionante mandamiento, ¿verdad? Ahora, ¿seguimos guardando los mandamientos como cristianos, como seguidores de Cristo, o quedó atrás? ¿Quién dice que seguimos guardando los mandamientos? Esos 3, muy bien. ¿Quién dice que ya quedaron atrás los mandamientos? Ya quedaron atrás. ¿Quién dice, pastor, ya no me pregunte porque me siento juzgado? Mire, la palabra de Dios dice que es palabra que permanece para siempre. Y su palabra no pasará, o sea, no dejará de suceder. O sea, si Dios dijo algo, más adelante no decir, ¿saben qué? Lo que les dije, ya no, porque ya. No, lo que dijo permanece para siempre. Pero ahora estamos bajo un nuevo pacto, y en el nuevo pacto hay un cumplimiento del antiguo pacto por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, los mandamientos se resumen, los 10 mandamientos se resumen en 2 cosas. ¿Qué dijo Jesús? En esto se resume toda la ley y los profetas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Recuerda sus palabras? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después dice, y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple toda la palabra y toda la ley. Si usted pone atención a los mandamientos, a los 10 mandamientos en específico, porque hay muchos más, pero estos 10 mandamientos son como la columna vertebral de los mandamientos que el Señor le dejó a su pueblo. Y si usted pone atención, los mandamientos están divididos en amar a Dios y en amar al prójimo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? No, el primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es Éxodo 20, versículo 3. Es el primer mandamiento. Y alguien que ama a Dios no tiene un Dios ajeno.
Alguien que ama a Dios no tiene otros dioses por ahí porque ama a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Alguien que ama a Dios no se hace una imagen ni semejanza a lo que está arriba en el cielo ni lo que está abajo en la tierra, porque ama a Dios. Alguien que ama a Dios dice que no toma el nombre de su Dios en vano, el cual es el tercer mandamiento, porque ama a Dios. Y fíjense qué impresionante el cuarto mandamiento. Alguien que ama a Dios se acuerda del día de reposo para santificarlo para el Señor. Y los demás mandamientos tienen que ver con amor al prójimo. Porque amo a mi prójimo, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es amor a los de nuestro alrededor, a nuestros padres. No matarás, porque amas a tu prójimo, no lo vas a matar. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es el 10º mandamiento. ¿Se da cuenta cómo está dividido en amor a Dios y en amor al prójimo? Porque amamos a Dios, respondemos a los primeros 4 mandamientos, y porque amamos a nuestro prójimo, respondemos a los últimos 5, los demás mandamientos que están ahí, los demás 6 mandamientos. Qué importante, amados, que entendamos que en el Señor está el cumplimiento de todas las cosas. He titulado este mensaje Reposo. ¿Cuántos necesitan reposo? Levante su mano conmigo. Yo necesito reposo, amado. Yo, la verdad, necesito reposo. Les soy honesto. Hace falta descansar un poco, ¿cierto? Se ha sentido cansado, si se ha sentido con pesadez en su vida, es importante entender que hay un reposo. La Biblia habla mucho del reposo, al grado que un mandamiento de Dios es un día de reposo. Y ese día el Señor le dijo a su pueblo que no iban a hacer obra alguna. Dice: ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está en tus puertas. Pero sí les pide algo, les dice: porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Más adelante, en la ley del día de reposo, cuando se extiende un poquito más, Moisés les explica todo lo que tenían que hacer el día. Hasta cierta hora, cuando se estaba poniendo el sol, ahí comenzaba el día de reposo. Iban a dejar de trabajar, lo que se conoce hoy en día como el Shabbat. Los judíos siguen celebrando el Shabbat, siguen ellos celebrando un día especial donde dejan de hacer todo, donde paran completamente sus actividades y se lo dedican al Señor. Los judíos ortodoxos lo hacen completamente como está en la ley. Los judíos que están que entienden la ley, a lo mejor lo hacen un poquito más reservado, pero de alguna manera todos siguen cumpliendo el día de reposo. Están guardando un día para el Señor donde todo se detiene, todo para. Es impresionante lo que sucede ahí. Lo importante de esto es encontrar el propósito del día de reposo en nuestras vidas. Gracias, hermano. Es encontrar el propósito que Dios le da al día de reposo. Dios no lo puso por ponerlo. Dios no lo puso nada más porque sí, sino que todo tiene un propósito delante del Señor. Y quiero que hablemos un poquito del propósito del día de reposo, cuando el Señor lo establece. Y esto lo puede encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Le animo a que tome notas, porque estos pasajes le pueden servir para que los pueda repasar en la semana y pueda refrescarse con la palabra y con lo que el Señor nos está hablando. Y dice la palabra así en Génesis capítulo 2, verso 2 al 3. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, tomó un día para descansar. ¿No le parece eso impresionante? ¿No le parece eso una enseñanza a nosotros de que es importante el descanso y es importante el reposo? ¿Será importante? Es muy importante. Necesitamos aprender a reposar
y a descansar en el Señor. No a descansar en nuestras fuerzas, sino aprender a descansar en el Señor. Y Dios le dio un propósito al día de reposo. Yo puedo encontrar tres cosas en el versículo 3. Bendijo Dios el séptimo día. El primer propósito es bendición. Dios apartó un día en el que se consagraba para Él, para bendición de su pueblo, para cuidado de su pueblo. Más adelante el Señor les dice: en el día de reposo van a recordar que yo los saqué de la tierra de Egipto y cómo lo libré de la mano de los egipcios. Y ellos cuando se sientan a la mesa el día sábado a recordar todo eso, están recordando la bendición de Dios sobre su vida. Y están reconociendo que Dios es el que bendice, y la bendición de Dios no añade tristeza con ella, sino que es una bendición completa. Dios apartó un día para bendición de su pueblo. Gloria a Dios, qué hermoso. Segundo propósito del día de reposo es la santificación. Dice que lo bendijo Dios y lo santificó. Y la santificación es el apartarse completamente. Sea santo completamente. La santidad es un paso en nuestra fe cristiana del cual debemos de vivir y el cual debemos de actuar y en el cual debemos de permanecer. El acto de la santificación es el apartar por completo. No es como el mundo enseña, no es como la iglesia tradicional enseña, sino es como la palabra de Dios nos enseña, que dice que seremos apartados para Él. Seremos uno con Él. Él será nuestro Padre y Él estará en medio de nosotros y Él será nuestro Dios. Eso es la santificación en nuestros días. Y Dios tomó un día para santificación. ¿Será importante? ¿Será importante, iglesia? Es importante. Y tercero dice, y reposó. Y el tercer propósito del día de descanso es eso, el descansar. El descanso. Nuestro cuerpo necesita descansar. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones necesitan descansar y tenemos que aprender a descansar. Vivimos en el afán y vivimos en la ansiedad y vivimos en la preocupación y vivimos a la corre y corre, y tenemos que aprender a descansar, porque si no aprendemos y nos ahogamos con los afanes de la vida, dice la palabra que lo que recibamos se va a ahogar y se va a perder. Dice la palabra que al que encuentre dormido, cuando él regrese, le tomará como ladrón en la noche. ¿Qué leímos esta semana en los grupos en casa? Que los que conocemos al Señor no nos tomará desprevenidos, ¿verdad? Porque estamos esperando. Pero eso es importante, descansar. Puse algunos puntos. ¿Por qué necesitamos descansar? ¿Por qué es necesario el descanso? Algunos son demasiado obvios, pero a veces en la obviedad está la respuesta. Primero, ¿por qué necesitamos descansar? Por el cansancio. Porque nos cansamos. No somos Superman, hermanos. No somos los más fuertes del mundo. Nos cansamos físicamente. Nos cansamos incluso a veces hasta espiritualmente, y tenemos que reforzar nuestro descanso para levantarnos una vez más. Necesitamos descansar a causa también del trabajo excesivo. Vivimos en una cultura donde todo es trabajar, y nuestra mente se va completamente a el trabajo. Y tenemos que sacar, porque si no, no completo para fin de mes, y tengo que hacerme unas horas extras para poder hacer esto, para poder hacer lo otro, y trabajar. Y empezamos a afanarnos tanto que olvidamos del verdadero propósito. Hay un pasaje mientras estaba estudiando acerca del reposo. Hay en Marcos capítulo 6, verso 30 y 31. Mire qué hermoso pasaje. Marcos 6, 30 y 31. No lo tengo en mis notas, perdón, Gadiel, pero a ver si lo encuentras. Marcos 6, 30 y 31. Jesús está con sus discípulos. Los apóstoles vienen de predicar la palabra, están predicando en muchas partes y dicen: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Jesús les dijo: mira, vengan ustedes aparte a un lugar desierto. Y mira lo que les dice Jesús. Jesús, ¿qué les dijo? Descansen un poco.
porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús trabajaba arduamente. Los discípulos trabajaban arduamente. Mira lo que dice la palabra, que ni aún había tiempo para comer. Y a veces así andamos, ¿cierto? A veces andamos corre y corre y andamos comiendo y resolviendo casos llamados. Sí, ajá, sí, ajá, sí, ok, yo lo resuelvo. Y ni tiempo de comer tienes. Hace 2 semanas estábamos comiendo en la casa y nos compramos un postrecito para después de comer. Y terminé de comer y me entra una llamada. Y pues tengo que atender la llamada, ¿verdad? Le digo, no le voy a dejar que timbre ya hasta que ya se acabe, ¿verdad? Atiendo la llamada. Y mientras estoy atendiendo la llamada me estoy comiendo el postre. Estoy escuchando y comiendo. Termino la llamada, oro por la persona. Le ministro, cuando me emociono en la llamada me paro y me pongo a caminar y le ministré y todo y terminé y colgué. Y cuando cuelgo le digo a mi esposa, bueno, ahora sí me voy a comer mi postre. ¿Y mi postre? Y mi esposa, ¿ya te lo comiste? ¿Cuándo? Pues mientras estabas hablando. Y ni lo disfruté. Vamos por otro porque me quedé con las ganas. Y a veces así estamos, trabajando. Y tenemos que aprender a descansar. Amén. Tenemos que descansar también a causa de depresión. Si no hay descanso, puede venir depresión a nuestro cuerpo. Hay un agotamiento físico profundo y fuerte que puede llegar a causar una tristeza profunda en el corazón de la persona y provoca depresión. No tiene ganas de nada, no quiere hacer nada y es porque está muy cansado. Y le preguntas, ¿qué tienes? Y lo único que te puede responder es, estoy cansado. Entonces tenemos que aprender a descansar y cuidarnos de no llegar a ese punto, porque el cansancio puede hundirnos en eso. Mire, hay una historia del profeta Elías. El profeta Elías está retando a los profetas de Baal y dice, si Baal es Dios fuerte, mandará fuego para este altar y consumirá aquí el sacrificio. Y Elías estaba fuerte y hasta se burlaba de ellos. El pasaje literalmente dice, háblenle más fuerte, a lo mejor está en el baño y por eso no les contesta. Así les dice Elías. Estaba agresivo. Y los profetas estaban como que, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y en eso dice que Elías se paró, clamó al Dios del cielo, vino lluvia, vino agua, mojó el altar y de repente se enciende el fuego y consume el altar ahí el sacrificio. Y dice que Elías peleó contra los profetas de Baal y los destruyó a todos. Dice la palabra que no quedó ninguno. Pero después, en el siguiente capítulo, dice que se levantó Jezabel y lo amenazó y dijo, por mí queda que si mañana no estás muerto, que me lo demande Dios. O sea, hace una promesa así bien tremenda. Y Elías se espanta y sale corriendo. No le tuvo miedo a los cientos de profetas y le tuvo miedo a la señora. ¿A quién se parece? Pero ¿sabe cuál es la raíz de todo? Elías estaba cansado. Pelear contra tantos profetas, clamar durante todo el tiempo que estuvo clamando, peleando la batalla que estuvo peleando, porque fue una batalla espiritual ahí. Elías estaba cansado. Y hay cansancio. Y Elías no cuidó ese cansancio, huyó, no supo enfrentarlo, se puso medio intensa la cosa, dijo, quítame la vida, Señor. Ay, híjole, está medio tremendo ese cansancio, ¿verdad? Yo sí me he cansado hasta las lágrimas, me he cansado hasta llorar. ¿Sí le ha pasado que está tan cansado que empieza a llorar? Entonces, ¿y qué tienes? No sé, estoy cansado. Te llenan los ojos de lágrimas. Estoy bien cansado.
nunca he clamado, quítame la vida, Señor, pero Elías estaba tan cansado que clamó y lloró y dijo, quítame la vida, Señor. El Señor vino y lo ministró y lo fortaleció y su presencia lo levantó una vez más, gracias a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar y aprender a descansar en el Señor, porque si no lo hacemos, amados, corre en riesgo nuestra fe, corre en riesgo nuestro caminar con el Señor. ¿Vamos bien? Tenemos que aprender a descansar por la preocupación. Hay afanes, nos preocupamos, llega la quincena, no se completa, nos falta esto, nos falta lo otro, se enfermó tal familiar, hubo este problema con la familia, ya se enojó el otro, ya se enojó aquel, y hay una preocupación constante que estamos enfrentando al estar en un mundo tan caído y tan perverso y tan malvado, y hay preocupaciones, y las preocupaciones cansan. Uno se siente cansado en la noche, durante el día. Pero tenemos que aprender a descansar. Por eso es importante el descanso. Y también es importante por las tormentas de la vida. Hay dificultades. Hay una palabra que dice el Señor Jesucristo: en el mundo tendrán aflicción. Hay una promesa después, pero no teman porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? Pero eso no nos exenta de la tribulación de la tierra. Y esa tribulación cansa. ¿Está conmigo? Mira, este mensaje yo lo comparto por una frase que leí esta semana. Y esta frase me preocupó como pastor. Y quiero que como iglesia podamos entenderla y podamos afirmarla en nuestro corazón para que tengamos cuidado y aprendamos a descansar. Decía la frase: es muy difícil para un corazón cansado escuchar la voz de Dios. Lo vuelvo a decir para que lo apunte y para que lo tenga presente. Es muy difícil para un corazón cansado escuchar la voz de Dios. Cuando usted está cansado no quiere nada, ¿cierto? Quiere dormir, quiere prender el clima en 20, en 19, y los que tienen aire acondicionado, quiere prender el abanico en el 3 y acostarse, olvidarse, quiere descansar, ¿cierto? ¿O soy el único raro? Queremos descansar a veces, ¿cierto? Estos días, se lo adelanto, vamos a tener mi esposa y yo un tiempo de refrigerio pastoral. Vamos a ir a un retiro de pastores, vamos y venimos, no de ya se va el pastor, no, ahí vengo, voy y vengo. Entre semana regreso, aquí voy a estar el domingo otra vez. Pero vamos a un tiempo donde nos reforzamos espiritualmente, donde buscamos del Señor, donde buscamos su presencia, donde todos los días hay oración en la mañana, donde estamos leyendo algo de la palabra, donde recibimos mensaje, donde ya no soy el que predica, sino el que es predicado. Aleluya, amén, gloria a Dios. Y son importantes esos tiempos. Y como creyentes y cristianos tenemos que aprender a aplicar esos descansos en nuestras vidas, porque si estamos cansados será difícil escuchar la voz de Dios, será difícil estar atentos a las cosas de Dios, será difícil estar atentos a la vida del Espíritu. Los fariseos peleaban mucho con Jesús acerca del día de reposo. Si usted lee los evangelios en Juan, en Marcos, en Mateo, en Lucas, usualmente cuando algo pasaba, dice la palabra, y era día de reposo, y después algo sucedía. Y luego había una confrontación de los fariseos. Decía: ¿y por qué están sanando paralíticos si es día de reposo? ¿Y por qué están levantando espigas si es día de reposo? Había un conflicto con el día de reposo. Y el Señor los detiene y los para con una declaración. Y esto es lo que hemos de entender acerca del día de reposo ahora en el nuevo pacto. En Marcos capítulo 2, verso 27 al 28. Marcos 2, verso 27 al 28. Jesús dice estas palabras: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús dice, no se trata del día, se trata de que el hombre aprenda el principio y el propósito detrás del día de reposo. ¿Qué hacían los fariseos? Dejaban de hacer
pero no hacían a favor del reino, no hacían a favor de buscar a Dios, no hacían a favor de entrar en su palabra, no hacían a favor. Todo era un rito, todo era religión y no era relación continua y perfecta con el Señor. Ese era el problema de ellos. Dice la palabra, dice Jesús, el día de reposo fue hecho para ustedes, para que entiendan la importancia del descanso. En Ezequiel capítulo 22, verso 26, ahí está el corazón de los fariseos y por qué se enojaban tanto con el Señor. Ezequiel capítulo 22, verso 26. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. Aquí está, ¿qué dice? No hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y mire lo que le dice, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Cuál es el problema? Que el corazón del día de reposo en el antiguo pacto perdió su sentido, pero en Jesucristo es recobrado por medio de lo que Él ha hecho y lo que Él ha alcanzado para nosotros en su vida. Amén. Pregunta: ¿cómo aplicamos la verdad del día de reposo en el nuevo pacto? Si tiene manera de tomar nota y está apuntando, apunte ahí. ¿Cómo aplicamos la verdad del día de reposo en el nuevo pacto? Y aquí hay 2 puntos. Primero, Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestro descanso. Ya no es el día, es Jesús. Ya no es una fecha del calendario, es Jesús. El descanso que se tenía para un día se puede tener todos los días de la semana en Cristo Jesús. Si apunta ahí, Mateo 12:8 dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y Mateo 11:28, un pasaje que todos conocemos, dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados. ¿Qué dijo Jesús? Que yo los haré descansar. Alguien le da gracias al Señor por su bondad. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Entonces, primer principio en el nuevo pacto, ¿cómo lo aplicamos? Jesús es nuestro descanso. Jesús es el descanso, en su presencia está el descanso. Y segundo principio, ya no se trata de un día, sino se trata de creer en el Señor. Ya no es un día en específico, ya no es, ay, y pastor, entonces ya tenemos que, los sábados tenemos que guardarlos. Ya no es un día, amados. Ya no es una cultura, ya no estamos bajo esos rudimentos. Eso sí quedó atrás, los rudimentos quedaron atrás. Ahora se trata de creer. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 3, dice, los que hemos creído entramos en ese reposo. ¿Quiénes entran en el reposo? Los que han creído. Entonces ya no se trata de un día en específico, sino se trata de creer en el Señor. Amén. La fe en Jesucristo trae el reposo del séptimo día todos los días de nuestra vida. Aleluya. Amén. Ahora, ¿cómo encontramos el descanso? ¿Cómo descansamos realmente? ¿Qué serie de Netflix me va a recomendar el pastor? ¿Qué ejercicios de respiración me va a enseñar? ¿Cómo descanso realmente? Aplicando el principio del nuevo pacto, que nuestro descanso es Jesús y que no se trata de un día sino de creer, podemos ahora aplicar la palabra, los salmos, las promesas para nuestro beneficio y encontrar verdadero descanso en el Señor. Puse ahí solamente 3 puntos. Yo creo que hay muchos más, pero puse 3 puntos importantes. Encontramos descanso al confiar en Dios. ¿Dónde está tu confianza? Esa es la pregunta. Y si tu confianza no está en el Señor, no estás descansando. Por más que te duermas 8 horas al día, por más que te tomes el NyQuil o no sé cómo se llama ese para dormirse, por más que te tomes los tecitos, por más que te tomes aquello, por más que te tomes lo otro, no hay descanso si no estás confiando en Dios.
hay alivio pasajero, hay efecto placebo, mas no hay un verdadero descanso hasta que confiamos en el Señor. Salmos capítulo 37, verso 3 al 7. Lo leemos en voz alta todos juntos. ¿Le parece bien? ¿Ya lo tiene? Si no, Dios lo pone. Ahí está. 1, 2, 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Cuántos dicen amén? Confía en el Señor, confía en el Señor. Aprende a confiar en Él. Aprende a estar callado en su presencia. Aprende a descansar en Él. Aprende a decirle: Señor, te entrego toda mi confianza, toda mi seguridad la pongo en tus manos. Aprendamos a confiar y descansar en Él. Encontramos verdadero descanso cuando descansamos en Dios. Cuando descansamos en Dios. Ninguna vacación, ningún todo incluido le va a traer un descanso como descansar en Dios. ¿Alguien se ha ido de vacaciones y ha regresado cansado y ocupa las vacaciones de las vacaciones? ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Porque el verdadero descanso está en el descanso en Dios. Y mire, ¿qué dice Salmos 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 62, versículo 1 y 5. Y seleccioné estos dos versículos por la palabra específica que utiliza el salmista. Y dice así el versículo 1: en Dios, aleluya, solamente. En Dios y en los recursos, en Dios y en mi cuenta de banco, en Dios, no. En Dios solamente está quieta mi alma. Solamente en Él hay reposo. Versículo 5, ¿qué dice? Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque andamos buscando en otros lados descanso, porque nos sentimos agobiados, nos sentimos desesperados, porque queremos descansar, porque queremos dormir, porque queremos sentir paz, porque queremos ya no sentirnos preocupados. Pero amados, la salida y la respuesta no está en otro lugar, sino solamente en el Señor. Ahí está el verdadero descanso. Y otra manera de encontrar descanso y reposo es al sentir la presencia de Dios. Cuando su presencia nos abraza, amados, hay un descanso impresionante, impresionante. Uno suspira, uno descansa, uno se alivia, porque la presencia del Señor está con nosotros. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, dice la palabra, el Señor a Moisés: y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, recapitulando, se trata ya no de un día, sino de creer en el Señor. Ya no se trata de una ley que se tiene que seguir con ciertos pasos, sino que se trata ahora de confiar en el Señor, de creer en su palabra, de tomar su palabra viva y eficaz para nosotros. Y entonces ahí es donde es reforzada nuestra vida y somos levantados, y ahí está el verdadero descanso. Amén. Es tan importante el descanso, estamos recapitulando, es tan importante el descanso que Dios lo dejó como un mandamiento para su pueblo. Y por último, el corazón del descanso
es que podamos aprender a confiar plenamente en el Señor. Ese es el corazón del descanso. Porque descansar sin hacer nada lo va a desgastar de igual manera. O trabajar demasiado para cansarse y después tratar de descansar simplemente lo va a agotar. Simplemente lo va a desgastar. Lo va a frenar en sus capacidades, en su caminar con el Señor. Entonces, hay un corazón detrás de todo esto, y es aprender a confiar en el Señor. Alguien que deja de orar, alguien que deja de leer la Biblia, alguien que deja de venir a la iglesia porque está cansado y necesita descansar, no ha entendido el reposo de Dios. Lo vuelvo a decir. Alguien que deja de orar, alguien que deja de leer la Biblia y alguien que deja de venir a la iglesia porque está muy cansado, no ha entendido el reposo de Dios. No ha entendido que en su presencia está el verdadero descanso. Yo entiendo el esfuerzo físico que hacemos. Yo entiendo lo que tenemos que hacer. Algunos tienen que venir caminando, algunos tienen que hacer un esfuerzo para llegar. Lo entendemos, pero lo que pasa en su presencia, el reposo que se encuentra en su presencia, no tiene comparación. Es sin igual, es único y es perfecto. Entonces no podemos, amados, llenarnos de afanes al grado de olvidarnos del Señor. Mire, en Levítico capítulo 25, Levítico 25 versículo 1 al 7, Levítico 25, 1 al 7, a ver si lo tiene ahí. Fíjese lo que el Señor le habla a su pueblo en este pasaje. Les da una norma, les da una ley impresionante acerca de la cosecha y acerca del campo. Y fíjese lo que les dice el Señor. Les dice Levítico 25, 1 al 7. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Fíjese qué tremendo. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, no podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, lo segarás, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso, fíjese cuál es el cuidado de Dios. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, a tu animal, a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. ¿Sabes qué está diciendo este pasaje? Un año. Si usted y yo dejamos de trabajar un día, ¿qué pasa? No, hombre, nos desajustamos, ¿verdad? Si dejamos 2 días, un año, la tierra no iba a ser sembrada. Pero fíjese el cuidado de Dios que dice: no les va a faltar nada ese año, si aprendes a descansar, si aprendes a reposar, si aprendes a estar en el descanso del Señor. Pero ¿qué pasa? Porque a veces no aplicamos ese descanso. Porque a veces no entendemos, porque estamos tan afanados, tan preocupados. Tengo que sacar esto, tengo que sacar lo otro. No, el domingo no, mejor voy y hago lo otro. Porque mira, cuando tengas oportunidad de elegir entre venir al templo, oportunidad de elegir, porque hay ocasiones en las que entiendo que el trabajo te lo va a impedir, pero cuando tienes oportunidad de elegir entre venir y trabajar o descansar, y eliges no venir, waters, eso significa aguas. Cuidado, porque
porque significa que tu corazón comenzó a desviarse y comenzó a afanarse y comenzó a preocuparse por las cosas que no se debía de preocupar. ¿Mentirá el Señor? ¿Nos estará echando mentiras de que si descansamos en Él nos va a proveer? Hay empresas en Estados Unidos. Hay una empresa, es uno de mis restaurantes favoritos en Estados Unidos. Se llama Chick-fil-A y es un restaurante de hamburguesas de pollo. Y Chick-fil-A cierra los domingos sin falta. Cierra el domingo. El sábado de la noche es el último día que te venden las hamburguesas de pollo y el domingo no está abierto. Y los muchachitos que trabajan en el Chick-fil-A, la gente que trabaja en el Chick-fil-A, ahí les dicen: el día domingo es día del Señor. No trabajamos. Y uno puede decir: pero las ventas del domingo son las ventas buenas porque todo el mundo está descansando, se puede ir a comer una hamburguesa, está con los niños, se puede ir a pasear ahí. El dueño de Chick-fil-A dijo: es día del Señor, y lo consagró para Él. Y las ventas de esos restaurantes superan ventas de restaurantes que abren toda la semana, todos los días de la semana, las 24 horas del día. Chick-fil-A les gana en muchas ocasiones en ventas. ¿No será Dios portentoso y milagroso y será fiel para sostenernos? Cuidemos nuestro corazón. Por eso es importante el descanso. Miren, vienen 2 semanas, iglesia. 2 semanas donde no va a haber actividad entre semana de oración en la mañana ni de grupos en casa. Yo sé que muchos tienen trabajo y van a continuar a lo mejor con sus actividades, pero algunos después de la iglesia, después del trabajo, se conectaban en una reunión o tenían un tiempo, o en la mañana venían a la iglesia y luego hacían sus actividades. Bueno, mire, vamos a reorganizarnos y vamos a aprovechar los tiempos para estar en la presencia del Señor. ¿Qué le parece? Yo quiero animarle a que aprendamos a reposar estos días a tal grado que agarremos unas fuerzas tan fuertes y tan grandes que cerremos el año 2021 de la mejor manera, que lleguemos a diciembre con todo el impulso porque aprendimos a descansar en el Señor y aprendimos a encontrar el verdadero descanso en Él. Amén. Como le adelanto, mi esposa y yo tendremos un tiempo para ser ministrados, y yo voy a venir con muchas fuerzas, yo voy a venir con muchas ganas para seguirle predicando, para seguirle compartiendo, para seguir haciendo proyectos nuevos para la iglesia, para seguir trabajando, para seguir esforzándonos y levantando la obra de Dios en Cancún. Pero tenemos que aprender a descansar. Amén. Y terminamos con Isaías capítulo 58, verso 13 al 14. Isaías 58, verso 13 al 14. Cuando lo encuentre se pone de pie. Y aquí está el meollo, la grosura, la delicia, el deleite, el centro de este pasaje, de este mensaje del reposo. Isaías 58, 13 y 14. Dice así la palabra: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, o sea, si te abstienes de hacer tu voluntad y lo llamares como delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, aquí está la clave: no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Aleluya. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Gracias, Señor.